Entonces, chiquillas, aproximaciones ya en torno a una filosofía para mujeres. Acuérdense que aquí el análisis generalmente es filosófico porque esa es mi área, pero si nos podemos ir a otras de cada una de ustedes, mejor, ¿cierto? Ahí cada una va aportando en lo que pueda, ¿cierto? Y la clase de hoy, entonces, como ya les adelantaba, tiene como principal eje, como principal tema la mujer japonesa, ¿ya? El símbolo de la mujer japonesa. Entonces, no va a ser solamente una visión antropológica de mujeres que existieron como realmente, ¿cierto? Como en lo físico, sino que también son representaciones artísticas, como les mencionaba también el ukiyo-e y el manga. Entonces, bien rapidito, mencionarles que es necesario saber un poquito de historia, ¿ya? No les voy a dar la mata con la historia de Japón porque muchas es larga, ¿ya? Y no se la van a aprender, ¿sí? Como en verdad es muy larga, pero hay que saber ciertos datos, ¿ya? Eh, Japón tiene una tradición, como les mencionaba, antiquísima, ya los primeros como habitantes que se dan como en la península son del 14.000 antes de Cristo. Entonces, si lo dimensionamos, no sé, por Homero, que fue uno de los que mencionamos la clase pasada, o Hesíodo, son del siglo séptimo al siglo octavo antes de Cristo. Y acá estamos hablando del siglo XIV antes de Cristo. ¿Ya? No, pues más. Estamos en el 14.000 antes de Cristo. Como el doble, ¿cierto? Ya, soy súper mala para los números. Pero hablamos de bastantes milenios, ¿cierto? Antes que la tradición occidental, incluso China. China tiene muchísimos más milenios incluso que Japón. Entonces es una tradición ya que se puede decir incluso ancestral, en el sentido de que está hace muchísimos, muchísimos más años, ¿ya? Que incluso nosotros mismos en Occidente. Y por lo tanto, eso afecta a lo que vamos a entender nosotros porque a pesar de que estaban antes, ¿cierto? Como conformados, por así decirlo, porque nosotros los chilenos existimos después de la colonia, ¿cierto? Antes de eso habían pueblos originarios, nosotros somos mezclados de eso. Esta tradición no, ya no son mezcla de nada, ellos han sido siempre los mismos. Por lo tanto, se podía creer que han avanzado más rápido, pero no fue así. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos varias épocas importantes, entre ellas la época del reino del Wa, que se llama, que es básicamente pueblo originario, ¿cierto? Amaterasu, se crea esta divinidad, ¿cierto? Que es como la mamá de todos los japoneses, por eso se llaman como los hijos del sol, ¿cierto? Hijos del sol naciente, porque Amaterasu significaba o tenía esa representación del sol. Y después vienen otros muchos periodos ya, porque los japoneses no se caracterizan por tener un gobernante por mucho tiempo ya. Han habido muchos periodos porque han habido muchos gobernantes. Entonces, los más importantes son el periodo Heian, el periodo Edo, el periodo Meiji y el periodo posguerra. ¿Ya? El Edo es como nuestra época clásica, ¿ya? El Heian está pasando al medioevo, ¿cierto? Feudalismo. El Edo es nuestra época moderna y la posguerra es post-Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque para entender cómo se ha ido transformando o cómo se ha ido entendiendo la figura femenina, hay que entenderlo históricamente, ¿ya? Yo creo que esa cuestión como que ya está implícita en todos lados, en cualquier curso de feminismo, de filosofía o de retratos de mujeres, siempre vamos a estar volviendo a una cuestión histórica porque puchas, así es. Entonces no podemos discutir con eso. Entonces, primera representación la vamos a ubicar en el arte, ya en el ukiyo-e. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el ukiyo-e? ¿Lo ha escuchado antes? O ni idea. Natalia me hace así con la cara que como que no, ¿cierto? Voy a ver otras caras también, no, ¿cierto? Ya. Entonces, bueno, ukiyo-e es como la rama artística por excelencia de los japoneses, ¿ya? Entonces, cuando uno dice arte japonés, técnicamente es más fácil o más recomendable decir ukiyo-e. Y entonces aquí, por ejemplo, la Wikipedia
nos da una definición bien simple, ¿ya? Y nos dice que, bueno, ukiyo-e, la traducción es pinturas del mundo flotante, ¿ya? ¿Y por qué es interesante hablar de las pinturas del mundo flotante, de ukiyo-e, como, bueno, aparte de que es una técnica única japonesa y que obviamente va a retratar únicamente a la mujer, que es lo que a nosotros nos interesa, es interesante saber que aquí lo importante es lo efímero, lo fugaz, lo transitorio, lo vacío, ¿ya? Lo simple, lo minimalista, ¿ya? A pesar de que, no sé, aquí nosotros vemos en el PPT imágenes que están súper cargadas, eh, para ellos era mucho más importante, no solamente como el diseño de la ropa, que es lo que está cargado acá, por ejemplo, o del fondo, sino que la situación. Entonces, primeramente tenemos una mujer con una tacita, ¿ya? Y después tenemos a mujeres que se están, podríamos decir, arreglando, que se están vistiendo, se están preparando para alguna ceremonia, me imagino, porque para eso nomás se preparaban todas juntas, ¿ya? Entonces, es importante comprender cómo fue avanzando, ¿cierto? En el periodo Edo y en el periodo Heian, esto del ukiyo-e. Entonces, en un principio, chiquillas, las mujeres éramos, bueno, ya se sabe, mamás, esposas, ya no había mucho más que hacer ahí. Entonces se retrataban esas cosas en el arte también, porque había una tradición que mantener, había un rol, una escuela, ya que se mantiene y que se establece, igual que en todas las otras tradiciones, debido al rol biológico de la mujer, que es ser mamá. ¿Ya? Entonces, muy distinto a los griegos no es esa parte. Voy a avanzar entonces, ¿ya? Nosotras somos mamás, somos esposas, no hay mucha otra diferencia, ¿ya? Entonces, en el arte, primeramente, se retratan estas mujeres siendo madres, siendo esposas, porque ustedes, otras mujeres, tenían que hacer lo mismo. Entonces, señora, señorita, usted tiene que casarse. ¿Ya? Y el matrimonio no era entendido como una institución o una relación romántica, para nada. El matrimonio era un deber, ¿ya? Y se entendía así, y se enseñaba así, y se aceptaba así. Ahora, qué bueno cuando calzaba que te casabas con un hombre que te gustaba o con un hombre con el que estabas enamorada, pero tradicionalmente no. De hecho, desde chiquititas se te enseña que el matrimonio es tu deber. Y ahí el concepto entonces de deber es como fuerte, porque me tengo que casar, no hay opción. Ya tengo que tener hijos. Porque si yo no tengo hijos, deshonrada yo, deshonrada mi familia, deshonrada toda la tradición, porque esposa iba de la mano con ser madre. Y si yo no podía ser mamá, por ejemplo, porque era estéril o por a veces de motivo, me tenía que separar de mi esposo. Y mi esposo se tenía que casar con otra mujer, así le pudiera dar hijos. Y yo, al exilio, ya muy lejos, mujer inservible, mujer inútil, por favor, no te aparezcas por acá porque nuestro único rol era eso, ¿ya? Y bueno, ustedes se repiten estas cosas constantemente, no voy a andar de nuevo mucho en eso, ya sabemos, mamá, esposa, familia, esa triada no se acaba nunca, o sea, la vamos a seguir viendo muchas veces. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está como lo bonito y como lo diferente? Es acá, ¿ya? Es en el rol, en la participación y en la conformación de esta nueva mujer, que son las geishas, ¿ya? Chiquillas que leyeron el texto, ¿qué les llamó la atención de las geishas? ¿O me pueden decir qué eran, qué son, a qué se dedican? Yo, por ejemplo, soy ¿Vale? absolutamente ignorante de la cultura japonesa, o sea que nada, disfruto algunos animes, eso es todo, y son súper modernos, así que nada más. Ya. Así que yo tenía una idea de las geishas como un símil de prostitución, y ahí me enteré de que en realidad es un símil a artes, así como algo súper ampliado. Artistas. Y de alguna manera como que si fueran como pares de los hombres en un contexto muy particular, Ujú. para poder compartir, conversar, qué sé yo. Sí, ya.
se suele asemejar o asimilar la figura de la geisha con la prostituta porque los hombres pagan los servicios de la geisha, ¿cierto? Para obtener distintos beneficios. Ahora, no eran beneficios sexuales, eran beneficios de acompañamiento, ¿cierto? De compañía, eran beneficios de entretención. Entonces, en vez de mirar tele, los hombres le pagaban a la geisha para que les tocara instrumentos, para que les contara poesía, para que les retratara historias, para que les sirviera el té, ¿cierto? La ceremonia del té es un arte en Japón. La ceremonia de la, no sé, pues de las vestiduras, ¿cierto? De cómo se visten ellas, de cómo se maquillan ellas, también es un arte. Eh, Hoy en día uno puede visitar en Kioto hay geishas. Yo cuando fui no pude ver ninguna porque ellas se esconden. Ya, hoy en día son muy poquitas las geishas que están como activamente trabajando en esto, pero todavía existen. Ya hay escuelas también que donde te enseñan. Ya es una profesión y siempre se entendió así, como una profesión. Entonces, claro, incultamente se suele transmitir la información de que las geishas eran prostitutas y todo eso, pero eran las menos, eran las menos, ahora sí existían, pero también existían mujeres que se dedicaban solamente al trabajo sexual. Esas eran prostitutas, ¿ya? Y eran como más callejeras, ¿ya? Y en las ciudades donde habían ríos, las subían a un barco, cuando habían ríos muy grandes, a las prostitutas. Las subían a un barco y se paseaban por el río cantando. Entonces los que querían prostitutas tenían que escuchar las canciones y era como, ok, se subían a su botecito, se acercaban al barco. Y adentro del barco pasaba todo. Había una pieza, una cosa bien rara. Así, cuando yo lo leí fue como, ok, ¿esto en verdad pasaba? Y sí, pues las ciudades donde estaban como directamente inundadas o rodeadas por ríos, la prostitución se daba ahí en barquitos. Lo otro interesante de mencionar de las geishas es que, bueno, a pesar de que de toda esta como mala fama, siguen siendo un tesoro, ¿ya? Un tesoro nacional para Japón. No las puedes fotografiar, se los digo acá, pues si algún día van a Japón, por favor, no las sigan, no las graben, no las acosen, porque ellas se esconden por lo mismo, ya por el alto acoso que tienen, por esta representación. Ya para los occidentales una geisha es una cosa maravillosa, o sea, yo las veo y es como, no sé, wow, es como un animalito, cuando uno va al zoológico, como por primera vez y ve un animalito, es como, ah, mamá, mira un tigre, mira un león, mira un elefante. Bueno, los turistas por lo general somos muy así con estas representaciones, porque el cómo se forma esta figura es muy interesante y tiene relación con el ukiyo-e, porque la geisha representa todo eso, lo efímero, ya, lo vacío, lo delicado, lo fugaz, ya. A los japoneses les encantan esas cosas. Entonces, la mujer, por ejemplo, a pesar de que, no sé, pues se ha entendido como madre, se ha entendido como la que engendra hijos o el objeto sexual, las mujeres japonesas no muestran el cuerpo. Las mujeres japonesas existen del cuello para arriba y las manos. Y con suerte las manos, porque las mangas de los kimonos antiguamente no les permitían que se vieran las manos. Solamente tenían cuello y cabeza. ¿Ya? Entonces, qué diferente a nosotros, cómo se fue formando el objeto de deseo mujer. ¿Ya? Ese es como el otro tema. Relacionado también como a las figuras de la geisha, porque no solamente eran ellas, ¿ya? Habían otros tipos de cortesanas y también estaban las mujeres que atendían, ¿cierto? A las emperatrices, a las princesas, y toda la imagen como sexualizada de la mujer es muy distinta a la de Occidente. Mientras más oculta, mientras más oscuro, mientras menos el hombre pueda ver de la mujer, más los excita a los hombres, a los japoneses. Es una cosa, bueno, hoy en día no, ¿cierto? Porque hoy en día la tecnología, la globalización les ha permitido ver mujeres desnudas, ¿cierto? Pero antiguamente, en esta tradición, ya la mujer mientras más tapada mejor. Y no sé si han visto, o si acá se ve esto de los biombos que hay acá atrás. No sé si ven una pared, que están las mujeres y acá hay una pared, ¿cierto? Eso de los biombos de las paredes, de la poca luz,
era un motivo muy, muy erotizante para los hombres. Les gustaba las sombras de la mujer. Era como que ellos se erotizaban o se excitaban solamente con la sombra. Ellos no querían ver a la mujer. O les gustaba la ropa tendida. Ellos como que, bueno, más adelante, cuando el ukiyo-e avanza, ¿cierto? Desde la época medieval, ¿cierto? Que es el Edo, perdón, el del Heian al Edo, y se avanza un poco más hacia la modernidad, las pinturas empiezan a retratar, no a las mujeres así, solamente la ropa colgada, la ropa tendida de la mujer. ¿Por qué? Porque les gustaba eso, imaginarse una mujer. Les gustaba pretender que ahí hubo alguien. Y su imaginario sexual y erótico es muy interesante en ese sentido, ¿ya? La oscuridad de las habitaciones. No había lámparas arriba. Ya en Occidente nosotros siempre hemos visto como lámparas colgantes. Los japoneses ponían la luz en el suelo. Y la mujer, para la cortesana, por ejemplo, una prostituta se tenía que arrastrar en el suelo para que le llegara la luz y se reflejara la sombra de la luz. Y era una cosa muy extraña. O sea, si uno ve imágenes de ese tiempo, es como las cortesanas arrastrándose en el suelo para poder cortejar a los hombres. Es una cosa muy rara, ¿ya? Pero entendamos, o lo que yo quiero que entendamos el día de hoy, es que la representación, el símbolo y la imagen de mujer que tiene Oriente no es nada que ver a la de Occidente. Absolutamente nada que ver. Tenemos una mujer muy tapada, tenemos una mujer delicada, que sabe artes, ¿cierto? Que escribían. De hecho, una de las grandes obras de Japón es Genji Monogatari, y lo escribió una mujer. Y lo escribió una mujer que además era empleada de la emperatriz. Y como ella tenía la suerte de instruirse junto con la emperatriz, escribe este libro que tiene como 2.000, 4.000 páginas. ¿Ya? Y que ahí se representa todo esto que les acabo de decir. Las mujeres tapadas, las mujeres ocultas, el erotismo no sé, de lo fantasioso, ¿ya? A los japoneses siempre les gustó mucho eso, y al final todo eso se termina retratando en estas geishas, que también hoy en día viven escondidas, viven tapadas, y los que queramos como acceder a ellas, bueno, tenemos que pagar, ¿ya? Se puede pagar para tomar el té con ellas y para jugar. Uno puede jugar y conversar con ellas, tienen hartos como didácticas como para entretenerte. Entonces, si yo mujer quiero ir a ver una geisha, puedo ir. Es caro, eso sí. No sé, no lo recomiendo, ¿cierto? Porque además te cobran la comida. Entonces, además del servicio de ellas, tienes que pagar por lo que consumes. Y es caro, muy caro. Hasta ahí no, entonces con ese tema. El siguiente, bueno, las Onabu geishas tienen un foco mucho más histórico y mucho más realista, porque obviamente, porque sí existieron, ya, sí hubieron, y la más famosa es Tomoe Gosen, que es la que está acá al medio, ya. Pero hay muchos relatos, ya. Principalmente las Onabu geishas aparecen no como una representación de un imaginario, aparecen para satisfacer alguna, no sé, necesidad erótica, sino que para satisfacer una necesidad de guerra. Porque los hombres se morían y se acababan los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, las mujeres es como, ok, yo no voy a permitir que este hombre o que este, no sé, enemigo se lleve lo poco y nada que nos queda de honor. Entonces las mujeres se armaban para defender los pueblitos que quedaban a merced del enemigo cuando, cuando venían, ¿cierto? Porque obviamente habían vencedores y habían perdedores. Entonces cuando los perdedores estaban ahí solamente las mujeres, porque el resto de los hombres habían perdido en la batalla, había que ir a la guerra, había que ir a la lucha. Y es interesante porque todos los relatos de mujeres onabugeisas como guerreras samurái son mujeres que tenían un hombre que las tenía codo a codo, que nunca las veía mal, que podía confiar en ellas. Entonces era como, mujer, me voy a la batalla. Tú sabes qué hacer, ¿cierto? Sí, perfecto, me voy. Adiós. Confiaban en ellas, y no solamente como dueñas de casa, sino como protectoras del hogar, ¿ya? Y eran muy hábiles,
sea, no crean que eran mujeres que se ponían una armadura y que iban a la guerra y no sabían nada. No, eran muy hábiles con la espada, eran muy hábiles con la estrategia, eran muy, muy, muy inteligentes. ¿Ya? De este librito que está acá, que se llama Tomoe Gosen, y otros relatos de mujeres samuráis, lo venden acá en Chile, no solo mucho para que se lo compren. Están la mayoría de las historias como resumidas. Está la historia de esta famosa, Tomoe Gosen, y la otra que es muy buena y que, bueno, a mí yo en realidad no las he leído mucho porque son muy sangrientas y a mí la sangre no me gusta, así que ese dato les puedo dar. Son muy explícitos los japoneses a la hora de contar cómo moría la gente y cómo peleaban y cómo luchaban. La otra historia muy bonita es la espada de Kurokami, ¿ya? Porque ella va donde su enemigo y su enemigo le dice como, no, tu mujer me da pena, o sea, te perdono, ándate. ¿Cómo voy a pelear con una mujer? Y ella le dice, no, acá estoy. ¿O qué crees que yo soy aquí una rama, un palo, un árbol? No, yo soy una luchadora, yo soy un samurái. Pelea, cobarde. Y bueno, la matan. Porque obviamente estaban perdiendo, quedaban muy pocas mujeres. Y la que relata esta historia es una de las mujeres que se supone que quedó viva. Y por eso ella contó la historia de esto. Y sí, se me había olvidado, yo también iba a mencionar a Lady Iguchi. O sea, obviamente todo esto que les he mencionado es Princesa Mononoke. Ya el cine de Hayao Miyazaki ha puesto a la mujer también ahí en un trono inamovible, ¿cierto? Todas las heroínas de Hayao Miyazaki son valientes, son aguerridas, son mujeres que saben cómo ponerse dominantemente. Y Lady Iguchi sí, pues, es una de estas guanabuguechas que ella es la que defiende su como imperio, entre comillas, y bueno, los hombres se dedican no sé en realidad qué hacen, es como bien poco lo que hacen los hombres ahí, pero bueno, esta es otra parte muy interesante, y bueno, se retratan todas estas historias porque a Japón igual le interesa cómo lucirse, ¿cierto? Entonces, mírennos, tenemos mujeres samuráis, no solamente hombres. Y bueno, el último temita, bien rapidito, que quería como también representar hoy día es sobre mitología y literatura, y creo que acá también hay otro aspecto interesante. Bueno, para mí personalmente todo esto es interesante, yo voy a estar acá así que horas también hablando de todo esto, porque es mucho, es harto lo que uno puede decir con respecto a todo esto temas, ¿ya? Y ahí hay otro librito muy bonito que tengo yo aquí, se llama Cuentos japoneses de doncellas. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos caras de la moneda, porque las princesas, las doncellas también existieron. ¿Ya? En Japón, como era una sociedad imperialista, habían princesas, ¿ya? Y bueno, ellas se dedicaban a estar encerradas. No salían ni al patio, no les podía dar ni la luz. Era bien triste la vida de las doncellas y del imperio, porque su labor solamente era engendrar al próximo príncipe. Nada más. Entonces, en la literatura tenemos dos, como, ¿cómo decir? Como retratos, ¿cierto? Y el primero, claro, son estas princesas que buscan el amor, que buscan un príncipe, que se enamoran y todo el asunto. Y el otro retrato es la mujer del campo, ¿ya? La mujer que efectivamente vive arando el arroz, ¿cierto? Japón, país de arrocito, o fecundando, ¿cierto? No, fertilizando también la tierra, era un rol también muy propio de la mujer. Se fecundaba, eso sí, o sea, se fertilizaba bastante grotescamente, pues se trabajaba con las heces de los animales, de la vaca, y con la orina también. Entonces, con eso se fertilizaba el campo. Entonces, era muy sabido y siempre se retrata mucho en la literatura japonesa el olor de las mujeres, como que más que su cara, su piel o su pelo, bueno, el pelo también es un tema interesante ahí, pero el olor. No sé si ustedes sabían, pero la tradición japonesa tenían antiguamente, ¿cierto? En el Heian se hacían torneos de perfumes. El emperador organizaba torneos de perfumes y había un tópico. Entonces, no sé, pues el emperador de turno decía, bueno, el tópico de este año es no sé, el invierno. Entonces, el que llegara en una tela con un olor que no sé, recordara o remembrara al emperador lo más parecido posible al invierno, ganaba.
y se ganaba el honor, la gloria y dinero y todo el asunto, porque imagínense, o sea, bueno, y había muchos tópicos, estaba la primavera también, y en un libro que yo leí en literatura era bastante complejo porque el tópico del torneo era una mujer en un puente con neblina. Ese era el olor que ellos tenían que plasmar en un pedazo de tela. Una mujer en un puente con neblina. Porque al emperador se le pintó que quería que le trajeran eso, que le recordaran o le trajeran al día de hoy ese recuerdo que él tenía, o ese imaginario que él tenía de una mujer en un puente con neblina. Entonces, bueno, bien extraño las formas que los japoneses tenían como de acceder o de imaginar o de visualizar mujeres, ¿ya? Porque, y eso solamente se daba como insisto, en el imaginario, porque en la realidad pescaban bien poco a las mujeres de carne y hueso. Ya como que las tenían siempre tapadas, siempre escondidas, siempre calladas, obviamente. A lo más tejían o tocaban algún instrumento. De hecho, la poesía o la literatura que escribían las mujeres no se compartía con los hombres, se la compartían entre ellas, porque se hacía comunidad entre la emperatriz o la princesa y sus criadas. Entonces vivían ellas en su mundo y el resto era solamente, para los hombres era como imaginación. Entonces, además del olor, el pelo es muy importante, la forma en la que las mujeres llevan el pelo. El otro día leyendo e investigando, no sé si se han fijado que en los animes siempre las mujeres como que tienen un mechón cortito y el resto del pelo largo. Es como bien típico ver mujeres japonesas con el pelo como con un mechoncito aquí y el resto del pelo más largo. Bueno, eso es antiquísimo, es antiguísimo, es del Heian. Y se les cortaba, bueno, las mujeres nunca se cortaban el pelo porque era sagrado. Kami, ¿cierto? Kami significa pelo y también significa Dios. Entonces, el poder divino o el poder, no sé, sagrado de las mujeres estaba en su pelo. No se podía cortar. Entonces, se cortaban estos dos mechoncitos cuando la mujer estaba lista para casarse. Solo eso. Entonces, la mujer que tenía el pelito cortito acá era una mujer que estaba lista para casarse y por lo tanto era como una señal. Estoy lista. Entonces, viene de ahí ese corte de pelo que después se mantuvo en distintas formas de, de moda, por así decirlo. El himekut, exacto. ¿Ya? Entonces, cuando la doncella estaba lista, se les cortaba el pelo y se entregaban a los hombres. Otro dato interesante del pelo, bueno, son los peinados, ¿ya? Porque después llega la moda de los peinados y hay que, y hay que ver que, bueno, las cortesanas tenían un tipo de peinado, las princesas tenían otro, y ahí, bueno, empezaron a jugar con eso bastante tiempo. Se peinaban una vez cada 2 semanas y se quedaban ahí con el peinado, quieto, porque se demoraban horas en peinarse. Esos peinados como majestuosos, maravillosos, y tenían almohadas que tenían un hoyo. Entonces yo ponía la cabeza en esa almohada con un hoyo y el peinado no se me arruinaba. Así yo podía estar 2 semanas con el mismo peinado. Me parece que no era como una buena idea. Ya, volviendo entonces a la literatura, tenemos esos dos ejes, ¿cierto? Esto más principesco, que se asemeja a lo que nosotros entendemos como Disney, ¿cierto? Y esto más como rural, campestre, que tiene que ver con cómo se fue formando la tradición japonesa en ahí mismo, pues en Japón es campo. Tokio nomás era, o sea, en ese tiempo incluso no, Nara era una ciudad, Nara que está cerca de Kioto, eh, pero ahora ya no, Nara es campo también, todos son campos. Y hablando de campo, entonces, pasemos a la mitología. Tenemos muchos mitos, pero muchísimos, muchísimos. Entonces aquí yo les traje 2. No les puse más porque de verdad me da mucha cosa, y me da mucho miedo el terror japonés, es una cosa terrorífica. Logran que se me pongan los pelos de punta con unas cosas que son, no sé, muy parecidas a la de nosotras. Acá a la derecha, no sé si a ustedes se les ve a la derecha, tenemos la Yuki-onna, que es la mujer de nieve, y es como nuestra Llorona. ¿Ya? La Yuki-onna es como, no sé, pues las mamás le decían a los niños, ténchate pancho, porque viene la Yuki-onna y hace frío y está nevando y te va a llevar. ¿Ya? Es esa como la variedad que podemos hacer. Y bueno, lo otro, antes de seguir como avanzando con eso, interesante de mencionar es que la gran mayoría de estos yurei que se llaman, los yurei son los fantasmas, son mujeres.
extrañamente, nuevamente, en la mitología aparece la mujer como una imagen maliciosa, como una imagen de que te va a hacer daño. Entonces, la Yuki-onna es una mujer que aparece en la nieve y que se lleva a los niños para comerse, ¿cierto? Eh, no, generalmente no a los hombres mayores, pero si te ve en la nieve solo en la noche, también te va a atacar y te va a comer. ¿Ya? Pero generalmente se roba a los niños, que tienen la carne más blandita. Y la otra que les puse acá al otro lado es Ubume, ¿ya? Y Ubume es un fantasma también, es un yurei, pero que representa a todas las mujeres que murieron en el parto. Entonces, no es tan terrorífico. Se supone bueno, eh, se deba dedicar como a juzgar a los hijos, pero igual la imagen como que da miedo, ¿cierto? Y es porque cualquier tipo de yurei o cualquier tipo de fantasma que te aparezca es como, entre comillas, un mensaje. Ya no es un mensaje. Incluso si, por ejemplo, no sé, pues la Yuki-onna no te alcanza a matar, igual es un mensaje de terror, de, oye, se te apareció, es por algo, te vaya a morir, o algo te va a pasar, o ten cuidado porque ya te dio. Y así hay un montón, hay un montón. Hay una que es una que está en los trenes, ya los japoneses tienen una fijación también con los trenes, muy extraña. Yo cuando fui era como, ¿por qué se paran a ver trenes? Se paraban a ver los trenes, y a fotografiar trenes y a grabar trenes, y yo así como, no entiendo. Ya, entonces también hay una mujer en el tren que se llama Teke Teke, si no se me olvida, sí. Es una leyenda urbana japonesa de una mujer adolescente que fallece en las líneas del tren. Y se llama Teke Teke por la onomatopeya, porque las garras de ella hacen Teke Teke en el suelo, porque el tren la partió por la mitad, entonces se arrastra. Con sus garritas y te va a perseguir. Entonces, si tú estás muy tarde, solo o sola en la línea del tren, arranca porque te va a salir la pelea. Y hay un montón, hay unas que se te aparecen en el baño, se te aparecen en estos como baños públicos, en las duchas públicas o en la calle, y siempre son mujeres, mujeres que murieron de una manera muy trágica, y que efectivamente se van quedando así como en la tradición urbana. Por ejemplo, el tequeteque es una leyenda como de tradición, pero súper de gente como de ciudad, pues si el tren aparece más tarde, ¿cierto? En Japón, entonces la gente ahí va inventándose ciertos mitos, va inventándose ciertas leyendas. Hanako es la del baño, ya, se me había olvidado el nombre. Y hay otra que la tengo aquí, Daruma-san. Daruma-san es la que se aparece en las duchas, pero en las duchas como de casa, porque es una mujer que se cayó y se resbaló en la ducha y se murió. Entonces, si tú vas a vivir a una casa muy vieja, lo más probable es que haya muerto ahí Daruma-san y se te va a aparecer porque se cayó en su baño y se murió ahí, entonces no te va a dejar bañarte en paz, ¿ya? Entonces, hay muchas formas de escaparse de estas mujeres. ¿Las Yurei en fondo son todas mujeres trágicas o hay algunas que sean como mitológicas, así como las mismas, no mitológicas, pero como de leyenda, como la Llorona, por ejemplo? ¿O Y pues la siempre Llorona es aluden? como de leyenda, ¿ya? Por eso se separan como mitología como más tradicional y la otra que es más urbana, que fue apareciendo como en las grandes ciudades y que sí, generalmente son muertes trágicas, como que no es como una figura muy, no sé, como común, así como, no sé, pues nosotros podemos decir que la Quintrala, que era una mujer que tenía un pacto del diablo, que es un personaje histórico. No, aquí como que no, murió porque se cayó y se pegó en la cabeza, y te va a matar a ti también, murió en el parto y por lo tanto te va a pasar lo mismo a ti. Eh, no sé, porque en la tradición japonesa el terror fue parte de su cultura. Entonces para nosotros a lo mejor es mucho más fantasioso o tiene que ver mucho más como con no sé, el entretenimiento, el terror, pero para ellos no. Para ellos el terror es folclore. Y todo esto que vimos al último es folclore japonés, urbano o llama más tradicional. Y bueno, la mujer ahí tenía que estar metida en todo este tema, ¿cierto? Por parte del folclore, ya sea tradicionalmente como madre, como esposa, como geisha, ¿ya? O como un pedazo de tela, ¿ya?
Eh, Insisto, hay muchas obras en el ukiyo-e que son ropas colgadas en tendedero o en una pared, porque ellos colgaban sus kimonos, como cuando eran muy bonitos, se colgaban en las paredes. Y eso lo retrataban, lo pintaban y como que, oh, eso lo usó una mujer muy bonita, wow, me excita mucho. No, no entiendo mucho eso, pero se retrataba así. ¿Ya? E insisto, esto es folclore para ellos, es tradición y así he sido y así va a ser, etcétera. O sea, el kitsune es mitológico, claro, el kitsune, el kappa, que también son bichitos, son yurei raros, ¿ya? Todo raro. El kappa, por ejemplo, ataca a los hombres, a los varones. Las mujeres solemos escaparnos del kappa. El kappa es una tortuga. No les voy a decir qué hace porque en verdad es muy grotesco, pero googleenlo. Googleen lo que hace. A mí no me agrada mucho. Y el kitsune es el zorro, ¿cierto? Zorrito de cola. Entonces eso también es parte de la tradición. Y eso, pues, hoy día creo que me fui más rápido, no entré en tanto detalle. Lo que me interesaba era como compartir un poco estas perspectivas. Y lo otro, que miremos como las obras de teatro, las pinturas que estaban en el texto de, de la bibliografía secundaria. Y mientras las miramos, vayamos conversando. Entonces, ahora sí, ahora, antes de pasar a eso, y que estábamos hablando de mitología, no sé si el Leo tenéis ahí el link por ahí de Jesús, porque Jesús murió en Japón. ¿Ya? Y es un dato freak que les traigo el día de hoy. Jesús murió en Japón. No, la Biblia nos mintió y hay un ¿Qué? reportaje de un gringo, ¿ya? Que es buenísimo, porque él va a Japón y hay un pueblito cerca de Tokio en donde está enterrado Jesús y su hermano. Es una cosa que uno dice como, ¿qué? Y se los voy a dejar como datos freak, como de cultura japonesa, no tiene mucho que ver como ¿Por con qué la Salfate mitología. nunca habló de esto? Ese alfate no se junta conmigo. ¿Ya? Ahí me mandan después el link. Mundo Noticias, Jesús murió en Japón y tenía un hermano chico. Y es una historia, pero tan bien armada que yo se las creo. De hecho, de haber sabido cuando yo fui a Japón, no me sabía esa historia. Hubiese ido a la tumba de Japón, pero no tenía idea que existía eso, porque en verdad es un pueblo muy chiquitito, donde no hay turismo, pero está ahí. Enchufando mi computadora. Héctor, ¿quieres comentar algo? Sí, quisiera comentar dos cositas. La primera, recomendar una película de Akira Kurosawa. No sé si conocen al director. Lo voy a poner en el chat. Akira Kurosawa. Genial, me encanta mucho. Y recomendarles la película La Fortaleza Escondida o The Hidden Fortress en inglés, Ya. porque el personaje femenino de ahí es muy bacán. La mujer que está ahí es una princesa cuya dinastía está a punto de morirse. Entonces ella es como la que tiene que asegurar que la dinastía siga. Entonces la historia va con eso. Y, y es bacán porque es una mujer muy, muy chora. Y es raro de ver así como en el imaginario japonés como antiguo, que se muestra siempre a las mujeres más con el rol doméstico. Y lo otro, comentar una cosa que se me ocurría cuando hablabais por ejemplo, la Yuki Onna o esas figuras femeninas que tienen que ver con el terror japonés. Y tú decías que era la mayoría femenina o casi ninguna masculina. Y yo siento, imagino que con esta idea de que lo femenino como símbolo, como figura, está más ligado a lo místico o lo espiritual, ¿cachai? Más que como a la figura racional, como decía ahí en la clase de la semana pasada, que como estereotipo se tenía en el mundo occidental a la mujer como lo emocional o lo irracional. Yo creo que aquí en este mundo es como más la idea de lo místico o como lo sobrenatural, la mujer ligada a eso. La ¿Y mujer ligada a la muerte, a la muerte? ¿sí? A la Oye, muerte. eso aquí, también a volar. Bueno, mientras conversamos, yo les voy mostrando distintas imágenes y esta es una clásica. O sea, esto es folclore artístico japonés, ukiyo-e, tradicionalista. O sea, esto lo pueden ver colgado en la oficina de alguien, ¿ya? Y se llama El sueño de la esposa del pescador, ¿ya? Los japonesitos tienen una visión
muy bonita de la mujer, de taparse, de las mangas, me gustan las mangas de la ropa, que no se vean los pies, muy bonito. Pero por otro lado tenemos ya la censura de la sexualidad, por lo menos en esta época, en 1814, ya estamos en el Edo, empieza a desbordarse. Como, ok, ya hemos pintado mujeres, ya las hemos pintado con ropa, esto de la mujer con la tacita, eso fue revolucionario en su tiempo, porque nunca se habían mostrado las manos de la mujer sosteniendo objetos. Ya, una mujer con una taza era algo muy nuevo. Entonces, de repente, todas esas cosas se empiezan a acabar y ¡pum! ¿Ya? Esta figura que es de Hokusai, ¿ya? Y que es un clásico, ¿ya? La mujer con el sueño de la esposa del pescador. Entonces, es una mujer que, entre comillas, se supone que está soñando. Y lo otro importante mencionar es que esto de los tentáculos, esto de los pulpos, es parte también de la tradición japonesa, en el sentido de que lo vemos en todos lados. Las que nos gustan a lo mejor ahí leer un poco más de manga, es un tópico repetitivo, ¿ya? Sobre todo como en el erotismo. Quizás nosotros como occidentales no entendemos para nada. Yo veo este cuadro y siempre que lo veo es como, como que no puedo. Pero para ellos es parte de su cultura, es parte de su tradición, y bueno, hay una mujer que tiene sueños eróticos con pulpos porque es esposa de un pescador. Y quizás de ahí viene todo el resto como del erotismo japonés. Bueno, el hentai ahora está lleno también de estas cuestiones un poco desagradables a la vista, ¿cierto? Pero que si uno lo interpreta como estéticamente, el cuadro es lindo. En el sentido técnico, está muy bien dibujado, es muy realista y te impacta, ¿cierto? Yo por lo menos quedo en shock. Así que eso, vayan conversando mientras voy mostrándoles fotos. Algo más que quieran decir o preguntar. Bueno, otra cosa muy tradicional, es como raro decirle tradicional, en Japón es esto de, oh, se me fue el nombre técnico, de amarrar a las mujeres. Tiene un nombre técnico. Claro, el bondage en Occidente, pero para ellos tiene otro nombre. Y es tan común y es tan tradicional que, bueno, cuando yo fui, vi maquinitas de estas como donde uno echa una moneda y te sale un dulce o te sale un juguete. Habían maquinitas en donde te salían imágenes de mujeres amarradas con esta técnica. Creo que ahí en el chat me están sabiendo el nombre técnico, el shunga, ¿ya? Entonces, este arte, esto de amarrar a las mujeres, también es parte ahí de su imaginario, de su deseo, de su necesidad a lo mejor de empezar a descubrir otras cosas también. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué les pasa? Mientras sea consensuado, todo ok. ¿Serán humanos esos como hombres? Carolina. Sí, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es que, claro, todas estas pinturas, ¿cómo se dice? Como tallados y grabados, eh, como desde la perspectiva, desde la visión del hombre, pero desde la visión de la mujer, porque ya, o sea, sí, está bien, o sea, mientras sea consensuado, puta, ya, no sé, cada quien su gusto, pero ¿realmente representará una gran parte de la población femenina japonesa esto? O al final terminarán como asumiéndolo así como, es como ya dejémoslo ser y quedarme callada, nomás no decir nada, Mm, porque eso a mí me genera como mucha curiosidad, como ya, si esta es la visión que tiene el hombre de la mujer y que está bien igual, o sea, es parte de su cultura, o sea, nosotros como, no sé, obviamente critican un montón de cuestiones como occidentales, pero a mí, yo quiero saber eso, pues como el punto de vista de la mujer. Yo siento que es como mitad y mitad, así como hay hombres muy sórdidos en Japón, también hay mujeres muy sórdidas, solo que no lo aceptan abiertamente. Claro. Ellas son como mucho más de, ay, no me mires, no me hables, pero no, ellas como que tienen esa doble personalidad, que es muy común, que para la visualidad como del público
como la imagen que proyectan a los demás, es muy de, ay, no, yo me da vergüenza, pero en el fondo no son así que yo diría que sí, hay de todo. Ahora, este dibujo de acá es de Saeki, de 1945, entonces Sí. estamos en posguerra casi. Entonces habría que analizarlo también desde esa perspectiva. Y que lo otro es que es una colegiala, como un uniforme escolar. ¿Verdad? Entonces, tienen ahí una cosa con las colegialas también que también es Sí, como, es un tema, sí, es un tema también. es un tema hablar de eso, sí. Esta visión paternalista Sí, de les lo encanta pequeño, como que, lo delicado. sí, lo infantil, les gusta Sí, sí, mucho sí, como de la mujer infantilizada, como sí. vestida de escolar o vestida de animalito, a veces como de gatito, es parte también como, insisto, de su tradición. Y las otras son las maids, ¿cierto? Existen los maid cafés, donde Ah, sí, una eso. niña que finge una voz, que finge un nombre, que finge una edad, te sirve comida, te sirve tecito y te canta. Sí. Es grotesco, o sea, no, no, no es una experiencia que recomendaría, a menos que en verdad te interese vivirlo. Ese fenómeno igual uno lo piensa desde la moral y dice como, claro, reprochable o bien raro o bien... oye, voy mostrando la imagen y se me va la idea, güey. Decía que en el fondo igual uno puede entender así como el aspecto moral y también desde como desde el aspecto animal, o sea, igual tiene que ver con esa fijación por menores de edad, con que en el fondo son mujeres en edad fértil. Y eso es un tema que atrae a todos los machos de la especie, de todos el reino animal, ¿cachai? Entonces, Pues, si podemos verlo por ahí, igual da sentido que también, mezclado con la cultura, se cree todo un imaginario que erotice a las menores de edad. Y Japón, bueno, es ejemplo de eso. existe el chotacón, que es un área, pues, una rama de la animación japonesa que se dedica a animar series que se tratan de menores de edad. Y que hay un público que prefiere series donde se erotiza o se sexualiza a menores de edad. Y se compra muchísimo, ¿ya? El otro Y tema la que me cuestión es hubiese que gustado... Espera, cuesta espera. ser kantiano en Japón, porque esta es una cosa que no se debe hacer, po. No se puede, no. Uno no Para puede, ellos hombre al revés. racional o mujer racional no se puede idealizar o querer pensar cualquier cosa con menores de edad por el tema de que estaríamos pensando en el otro, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para satisfacer el placer. Pero aquí como que a lo mismo, las pelotas, así, No, pero ellos son ¿cachai? campeonísimos a morir, ellos cumplen con el deber, ellos trabajan todo el día, toda la jornada y después lo que hagan en su pieza hasta para ellos. ¿Ya? Lo que iba a Claro, decir primero esa es es que hay la... ¿Me dejas terminar? ¿Ya? Hay un tema interesante acá que me hubiese gustado como agregar, que es el tema de la androginia, pero por tiempo era como mucho. Eh, no íbamos a alargar como tu max. Entonces, esta cosa como de también el hombre femenino, ¿ya? Es muy común también en Japón esto de que los hombres empiecen a tomar también un rol femenino. Para ellos no es como raro que los hombres se vistan de mujer. Son mojigatos en muchas otras cosas. No al matrimonio homosexual, ¿cierto? No, esas cosas no. Pero, hay un hombre que quiere vestirse de mujer y ir al trabajo así. No, no importa, que haga lo que quiera. No sé, o el teatro kabuki, ¿cierto? Que como las mujeres no podíamos participar en el teatro, no podíamos ser actrices, los hombres se disfrazaban de mujer y ellos hacían los personajes femeninos. Entonces, la androginia o como la forma en que el hombre empieza a tomar el lugar de la mujer en estos aspectos como artísticos es también algo como interesante de ver. Entonces, eso quería mencionar, que también es algo como a averiguar si les interesa. Bueno, aquí vemos otros como aspectos infantilizados, ¿ya? Por mucho tiempo, chiquillas, la pedofilia se comercializaba legalmente en Japón, hasta hace muy poco, hasta como el 90 2000, ¿no? Hasta como el 2002 o 2001.
yo ya estaba grande cuando leí la noticia de que Japón prohibía la comercialización de pedofilia, y era como, ok, ¿era legal? Sí, hasta hace muy poco, entrado a los 2000, la comercialización de material pornográfico infantil era legal y se podía comprar en la calle, lo cual es como también, no sé, yo no sé qué les pasa, o sea, como que por un lado son súper tradicionalistas, son súper cerrados, son súper estéticos, les gustan las mujeres tapadas, les gustan las sombras, pero por otro lado compremos pedofilia. De verdad que llevo mucho tiempo tratando de entender qué pasa. No sé qué opinan ustedes, chicos. A lo mejor la Yo creo Natalia... que como uno lo ve desde afuera es bastante chocante, en especial porque ahora ya se condena de manera mucho más masiva a las personas que tocan a los niños, que se involucran con ellos, pero ver este tipo de cosas que como tú mencionas, que estaba hace muy poco, es muy chocante. Está bien, es otra cultura y todo, pero intenté pensar así como, ¿qué pensarán ellos de nosotros? Es como que tenemos tan extraño, así como que las mujeres no son delicadas, quizás puede ser. Entonces, pero de verdad que Somos muy de piel. claro, claro. Entonces, esta cosa como de delicadeza, no, y de tener que infantilizar a las personas, no, no estoy de acuerdo. Es demasiado para mí. En internet se ven muchas esas peleas, como de los hombres generalmente, o bueno, del público en general que consume esto, porque hasta el día de hoy se consume. Y es Sí, como, wow. Ellos, bueno, su argumento de peso es que, no, es que es fantasía, ellos se separan la fantasía de la realidad. sí, pero No sé. no, es que de verdad yo no puedo aceptar como ese tipo de cosas. Es un dibujo, sí, pero está cumpliendo cierta fantasía que ojalá no se traspase a la realidad, ese es el tema. Claro. Javiera, ¿tienes la mano levantada? Sí, yo quería decir que esto lo de la ley, por así decirlo, de pedofilia, no me sorprende, porque a mí me gusta el anime, el manga y todo eso, y es como un tema recurrente en la mayoría de los casos, pero yo pensé que se hacía todo bajo un aspecto ilegal, así que era todo súper ilegal, y ahora que usted dice que recién en el 2002, por ahí se comenzó como a penar a la gente que se involucraba con menores de edad. Es un poco choqueante porque No, que fue, compraba pornografía infantil. que compraba. Sí, porque se Chuta. comercializaba, se vendía no sé, un manga de pornografía infantil. O sea, la clásica, Boku no Pico. Yo creo que todos hemos escuchado de esa serie. Sí. No sé si la han visto, ya no la vean, de verdad no, pero eso se vendió. Era mercancía, era algo que se dio en la tele. Es que es muy chocante, sí, porque no hace tanto tiempo, hace 19 años, nada. Hace muy poquito. Hace muy poquito. Pero Boku no Pico es animación, po. Igual, tú también te refieres que existió animación que reflejaba pornografía infantil, o también niño en carne y hueso que están siendo fotografiados por tipos teniendo relaciones sexuales con otros, algo así. Se vendía de los dos. Se Es que vendían animación y también se vendían imágenes de niños. Obviamente era mucho más difícil y mucho más caro comprar pornografía de niños reales, porque la animación era como a la orden del día, de la que usted quiera, le tenemos. De niños era más difícil de conseguir, pero sí se había, de niños reales. ¿Natalia? qué cuático. Sí, estaba mirando el dato específico para cachar, lo comparto. ¿Ya? Esto es como Wikipedia, pero igual. Dice, la posesión simple de pornografía infantil fue ilegalizada por enmienda a la ley en el 2014. O sea, no sé bien qué tan ilegal era antes de eso, pero los personajes que son ficticios siguen siendo legales de producir y de poseer. O sea, todo lo que es esta
no se dice manga, se le dice, ¿cómo se le dice? ¿Ah? ¿Anime? El porno, Hentai. no te escuché, hentai. Como en esa onda, como hentai, sigue siendo legal la representación de niños. El mall del hentai. Es un edificio Wow. gigante donde hay pisos y pisos y pisos, de donde tú puedes elegir toda la pornografía que se te ocurra. O sea, total. Mientras tengas 18 años, puedes entrar y comprar lo que tú quieras. Y cada piso como que tiene una temática distinta. ¿Te gustan las mujeres? Aquí hay mujeres. ¿Te gustan los hombres? Acá hay hombres. ¿Te gustan hombres con hombres? Acá hay más. ¿Te gustan animales? Zoofilia, pedofilia. Ya no se quedan solamente en eso. Y ahí yo siento que las mujeres hemos perdido terreno, así como irónicamente hablando, ¿cierto? Porque hoy en día lo que entretiene no es una mujer. Como que ya en nosotras han visto todo. Entonces hay que ver más en otros lados, en otras cosas. En otras No, lo cosas. encuentro muy terrible, la verdad, como puedo justificarlo de la manera de la curiosidad, así como ya, de verdad existe esto, pero de ya querer ir por sentir propio placer con ese tipo de cosas, no, no lo comprendo ni lo comparto, creo yo. El simple hecho de buscar eh, como niños teniendo relaciones es como, es la intención más que si son de verdad o no. Es parte de su imaginario. De hecho, ahí el centro nos da un dato. O sea, en el Genji Monogatari, que es esta novela, una de las novelas más antiguas de las que hay registro en Japón, ya hay manifestaciones como del deseo por menores de edad. Es parte de lo que ellos han ido como retratando. Me imagino que por la pureza. Me imagino. Carolina. Sí que, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho todos, pero siento que igual es difícil decir, bueno, se queda en la imaginación, es solo en la fantasía, porque, o sea, no hay que olvidar que igual venden ropa de mujeres jóvenes usada en ciertos lugares Ay, de sí. Japón. Eso es muy común. O que se roben tu ropa interior colgada en un primer piso de un edificio, de una casa, también es muy común que pase eso. De Y hecho, hay reglas legales que, por ejemplo, en Occidente no existen, como te claro, pillan robándote un calzón de una casa penado. sí, po. Y lo otro, el tema, bueno, yo lo mencionaba la semana pasada, hablando del tema de la menor de edad que se fugó con este gallo de 42 años. Allá la edad mínima de consentimiento sexual son 13 años, y tú para denunciar a alguien por violación o por intento bueno, por violación, o sea, al menos en la noticia que leía, ya no me acuerdo la página, pero era una de estas bien conocidas, tenía que quedar así buena para nada para demostrar que había sido una violación, si no el gallo era procesado por intento de violación o abuso, o con una pena así como absurda, no sé, 3 años, 5 años, pero si tú decís, ya es un país primermundista, hay poca delincuencia, es un país bien seguro, cuentan con mucha tecnología, pero se caen en unas cosas que tú decís, pero ¿cómo? O sea, o sea, yo digo, no entiendo cómo por este lado son como tan, no sé por decirlo, es como una cuestión como no es como no hay un progreso, o sea, siguen como ahí, y se quedan en eso, pero con la imagen como actualizada o moderna, pero al final sigue siendo lo mismo, po. Claro, quizás va por lo mismo que decía Jocelyn, que como que lo tienen todos, son tan avanzados que al final van buscando cosas nuevas nomás Mm. y aparte de la cultura que ya tenían. Pero es terrible, creo yo. Yo no sé si. Yo siento que. No sé si es por defenderlos, porque me agradan mucho. Es una cultura que en verdad me fascina. Pero es porque se quedan en la imaginación, ¿no? Yo siento que es más terrible en Latinoamérica, donde nos violan físicamente, presencialmente. En Japón, de verdad, aquí no pasa nada. Te siguen, ya eso sí, a mí me siguieron muchas veces. Y te siguen y te siguen, y es como, no, por favor. Pero no te hacen nada, no te van a hacer nada. Ellos solamente quieren verte, sobre todo porque eres extranjera. Es como, oh no,
es como una cosa muy nueva, es como muy extraña. Y te siguen, pero no pasa nada. Ahora, de que es difícil y que las leyes siempre van a estar a favor del hombre o del violador, sí. ¿Quién tiene la mano levantada? Tengo dos manos levantadas, entonces no sé si quieren decir algo o quedó ahí arriba la mano. No, Héctor la tenía levantada antes que yo, no sé si se la había quedado levantada o no. Ahora veo dos, veo a Javiera y a No, Natalia. no quiero decir lo que quería decir. Javiera y Natalia, ¿alguna de las dos quiere decir algo? Yo quería decir que con esto de que Japón, casi desde la Segunda Guerra Mundial en adelante más o menos, tapa muchas de sus cosas y sus crímenes de guerra y sus traiciones medias raras con lo comercial que ellos venden, ya sea anime, manga, los idols y todo eso. Y yo creo que por eso también se hace este choque tan fuerte, porque uno ve la superficie nomás de lo que presenta Japón. Y eso, quería agregar eso nomás. Sí, de hecho las idol y todo esta como representación y toda esta imagen también es como esto que veníamos hablando, como de una niña, ¿cierto? Y de hecho las idols cuando cumplen cierta edad es como, retírate, adiós, y traen a niñas más jóvenes. Ya, es como cuático también esa como comercialidad del prototipo de una mujer joven, una mujer linda, una mujer inocente. Y cuando deja de ser linda e inocente, chao, la jubilan y la jubilan como a los 20 años, menos. Oye, pero decir que eso también le aplica a los varones idols. También es la misma lógica. También el tema de la juventud ahí, cuando pasan ya los veintitantos, también se dice ya, chao, lo mismo. Claro, se gradúan los actores Sí. del stage play. Y es Lo como, de las como mujeres, cuático. sí. Yo siento que igual es como, no sé, extraño. Pero bueno, el consumo de idols partió por mujeres, ¿cierto? Y esas fueron como la gran mayoría. Hoy en día, bueno, el K-pop le está quitando el trono a esos idols japoneses. No hay nada mucho que hacer ahí. El K-pop se las está llevando todas. Sí, es heavy eso. Porque es mucho más occidental. El J-pop sigue siendo japonés. Y a ellos les gusta venderse cosas para ellos mismos. Como que Japón si lo para los compras en japoneses. Japón, se va a dar cuenta que atrás siempre en la etiqueta dice solo para venta en Japón. Sí, Todo. Es sí. como, pero ¿no quieres ganar más dinero? No. Yo gano el suficiente dinero vendiendo mis cosas aquí. No quiero que las vendan en él. Es que hay un fanatismo desmesurado igual ahí. Ellos son desmesurados con todo. Con todo. Con todo. Es como, Sí, paren, por favor, paren. Y bueno, y tiene que sí, ver sí. con su tradición, porque piensan que los japoneses estuvo 200 años cerrados. Cuando llega el europeo a Japón en la época de Heian, queda la embarrada, porque más encima veníamos con ideas raras, con una religión rara. A los budistas sintoístas no les gustó para nada esto del catolicismo, así que nos echaron para afuera, los extranjeros. Entonces yo creo que ese encierro que ahora se está viviendo nuevamente por esto de la pandemia, los hizo ser así, como son, como no les gustan los extranjeros. O sea, les gustan en el sentido de que somos llamativos, somos distintos, pero no te quedes, ándate en tu país. Las mujeres latinas vamos a quitarle los hombres. De hecho, la gente, sobre todo los latinoamericanos, o también africanos que emigramos, que migran hacia allá, hacia Japón, con la idea de quedarse ahí, también cualquier como hombre blanco que no sea como asiático, es muy mal mirado y bien discriminado. Es como, al menos yo lo pienso como un símil a los afroamericanos en los años 50, así en Estados Unidos, o también en el resto de países, ¿no? O sea, hay como un tema ya igual de racismo que deriva de este proteccionismo que tienen los japoneses hacia lo suyo, hacia su cultura. Sí. El resto vamos a manchar sus cosas nomás. El gaijin, cierto. El gaijin en el extranjero, vamos a puro a ensuciarlo, vamos a puro perjudicarlo, a entorpecer su vida diaria, porque más encima somos todos, no somos pavos. Yo recuerdo que, no sé, pues, me quedaba parado, no te puedes quedar parado en la parte donde pagáis con la vida. Aquí en Santiago siempre me pasa que la gente no tiene plata y se queda ahí para grabar en el torniquete. Es como, córrete, si no tenéis plata, córrete, déjame pasar. Allá en Japón es capaz de llegar el guardia a rescatarte.
no puede pasar. Y nosotros es como, mira un extranjero, qué tonto, es como es un monito, somos animalitos. Como, ay, mira qué bonito el monito, como camina, cómo habla, cómo se ríe. Como, se ríen, mira, se ríen y se tocan. Qué raro, qué raro. Así que bueno, eso, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Yo tengo comentarios como de cosas que pensé mientras estaba hablando antes y que no quería que quedaran ahí en el tintero. Una como respecto a este tema de, como volviendo a este tema de la mujer oculta, la mujer que no tiene, que en el fondo tiene un mundo que desconocido para el hombre. Pensaba como en la relación que también podía tener con las representaciones como de ideal femenino que existe hasta en la actualidad de la mujer, como este tema de ser súper delgada. No sé, yo me acordé con esto de ser hiper delgada, porque de hecho ellas tienen, las mujeres en Japón, y tienen otra tabla respecto a los pesos que no tiene que ver con la tabla que nos manejamos acá en casi el resto del mundo, con pesos mucho más abajo para poder decir cuál es la norma. No sé si esas tablas realmente las están aprobando un nutricionista, pero en el fondo existen. Pienso un poco en la idea de la anorexia, que contrario a lo que siempre se cree que es como el ideal de la mujer delgada, en realidad también tiene mucho que ver la anorexia con el que no existan rasgos secundarios de la sexualidad. En el fondo, no ser vista como un elemento sexual. Eh, no sé, quizás es un bolón y está mal, pero se me ocurría que si es tan valorada la infancia, la extrema juventud, te jubilan tan joven, los personajes que son más atractivos, tanto del anime como de la vida real, son muy aniñados, también tiene que ver con eso, pues, como con no estar representados de una sexualidad adulta. Y mientras más delgado eres tú, menos sexualidad adulta representas. O sea, ¿qué cosa más adulta puede ser que un hombre con una espalda súper ancha, que obviamente la vas a tener si no tienes un peso súper bajo, o una mujer con unas pechugas, unas caderas? No solamente es un fenotipo el que ellas tienen, sino que cultivan una forma de ser físicamente. Que yo creo que también tiene que ver un poco con eso, o sea, puede ser hasta grotesco, perdón, como llano, así como ser pechugona, ser, no sé, es grotesco quizás, es como una sexualidad que me la estás imponiendo. Como de pornografía, Claro. como tener mucho pecho, mucha cadera, como, no, ser muy alta, tener las manos muy, muy grandes, no, con las manos finas. No se maquillan mucho de esto, El tono de piel también. el tono de piel. Como ser morena es, Trabajáis en el campo. claro, como trabajar en el campo, oye, extranjera, porque ser morena es como no. Porque las niñas son las de piel tesa, piel blanca, piel sin imperfecciones. En los dientes. Hoy sí. Pagan para tener los dientes chuecos. Yo que estoy pagando para tener los dientes derechos. Mucho de los dientes chuecos. Es que esos dientes chuecos son como de niña, po. Sí, pues. El colmillito También montado. plano, les gusta mucho el gusto plano. Sí. Se ponen cosas a veces también como para no Sí. se les note mucho. Yo tenía entendido que eso era más que nada porque, claro, como igual son bien pegados a sus tradiciones y todo esto, por ejemplo, las mujeres que ocupan kimono o, bueno, yukata en el verano, les gusta que se vea plano, que el busto no resalte, o que el poto tampoco les resalte, sino que ser literal una tabla. Puede que sea un poco más ancha, un poco más como delgada, pero que sea plano. Entonces claro, que el pecho no resalte ni nada de eso. Y lo otro es que siento igual claro, o sea, como este deseo sexual carnal, como va como por la niña, por esta persona no desarrollada, no con curvas, y la mujer con curvas es como más el lado como maternal, como
como ver a la mamá, que es como más puro, no sé si puro igual, pero Una como, abuela. claro, mamá, o sea, ya cuando te casás y tenés hijos, como que creo que hubo un tiempo en que se puso muy de moda la infidelidad en Japón y como que era heavy, así, no sé, hace como unos años atrás. Y claro, porque se supone que cuando tú te casás y tenés hijos, como que dejáis de ser como esta figura como erótica o sensual. No, pues tú eres la mamá, o sea, tú tenés que criar a los niños. No podéis ser una figura de erotismo, una imagen de erotismo, de sensualidad, de lo que implica sexo, no sé. Eso también como que lo he escuchado tanto como de extranjeros viviendo en Japón como de japoneses que cuentan, entonces como igual es raro, no sé. Conclusión, son muy raros. Son muy raros. Sí, muy ¿Verdad? raro. Si su sueño es como viajar al espacio exterior y creen que nunca van a lograr viajar al espacio exterior, no vayan a Japón, es lo más cercano que tenemos. Ya, porque en verdad es como ir a otro planeta. Ya sea por el idioma que hablan, que es muy distinto a cualquier idioma de romance o latino, y a la tecnología y a la forma de entender las cosas. Es otro planeta, es otro universo. Y difícil. Si un día a otro planeta, vayan a Japón, o a Corea, o a China, yo creo que cualquier país asiático. Es como brutal la diferencia de cultura. Que Oye, es mejor decir vivir que debo retirarme. Muchas gracias por la conversa, gracias por el espacio y nos estamos viendo entonces próximo miércoles. próximo miércoles. ¿Ya? Lo Eso. mismo le Chao, iba a chao. decir a las chiquillos. Hasta luego. Bye, Que bye. si no había más preguntas, ya estamos como en la hora. Entonces, bueno, cerramos, ya que estamos como en la hora. Nos pasamos de nuevo, pero si no querían como decir nada más, nos podíamos retirar, a menos que en verdad alguien como que quiera decir o comentar algo. Pero creo que todas tuvimos como la oportunidad de comentar. La, la próxima semana, aquí ya, bueno, la subsiguiente, bueno, como les comentaba, la próxima semana ya tengo un trámite médico, así que no voy a estar. La subsiguiente, entonces ya vamos a entrar en algo muchísimo más filosófico, ya vamos a hablar de la Simone de Beauvoir, ya del existencialismo feminista. Ya, entonces, ahí sí, yo creo que va a ser muy necesario leerse el texto, ya que es el capítulo 6. No, es que el libro que está ahí en PDF es otro libro al mío. Entonces, no es el mismo capítulo, ya, pero está ahí se le ha señalado el capítulo que tienen que leerse de la Simone de Beauvoir y que habla de la situación de la mujer. Y ella como que aborda todo tan fácilmente como que puede hablar de la niña, de la mujer, de la abuela, de la prostituta, de todas muy rápidamente y muy sencillamente, entonces se entiende bastante bien ahí el existencialismo. Entonces, eso, ahí nos vamos a volver ya muchísimo más en teoría filosófica. Así que eso, mi recomendación es que se lean el capítulo. Y eso, si no tienen nada más que decir, nada más que comentar, son libres de seguir haciendo sus cosas. Nos vemos entonces, que les vaya súper, cuídense Chao. harto, cualquier cosa nos hablan por el chat. Nos vemos, que salga todo bien. Sí, Gracias, nos vemos, que les vaya bien. chao, que estén bien. Chao, que le salga todo bien, que le vaya bien. Chao, Cuídense. chao. Estamos viendo por ahí.